Gracias, hermano Jorge. Gracias también, hermano Ricardo, por esas alabanzas que son nuevas para muchos. ¿Ah? Y son bien antiguas para el resto de nosotros que tenemos ya tiempo en los caminos del Señor. Alabanza hermosa. Le damos gracias al Señor, mi hermano, porque podemos estar nuevamente junto a ustedes. Yo sé que hace un tiempo ya que no me estaba conectando a los estudios bíblicos, ya, y es porque estuve más de un mes, no, un poquito menos, pero casi un mes trabajando de lunes a lunes ahí en la empresa. Así que estuvimos sin parar, por eso también no estuve mucho, en realidad no estuve yendo a la iglesia tampoco por ese motivo. ¿Ah? Los domingos también estaba trabajando hasta tarde. Pero le doy gracias al Señor porque podemos estar ya de regreso, ¿ah? Con nuevas fuerzas. ¿Ya? Y también le pido la disculpa de parte de mi esposa porque ella tenía que dar el estudio hoy día, pero se siente un poco delicada de salud. Así que también le pido la oración para que usted pueda estar orando también ahí más tardecito por la vida de mi esposa. ¿Ah? También de salud nos hemos estado muy bien. Mi hija la semana pasada salió positiva de COVID, pero sabe las cosas que hace el Señor dentro de nuestro hogar. Nadie usó, obviamente dentro de nuestro hogar usted anda sin mascarilla, nosotros andamos sin mascarilla, como corresponde, porque estamos en familia. La única que se contagió en el fondo es mi hija, todo el resto no pasó nada. De hecho, al principio dijeron que era algo a la garganta, creo que tenía, entonces le dieron un remedio y listo, para la casa. Pero el día jueves pasado yo tuve un poquito de duda y le hice un test de antígeno aquí en la casa y salió positivo. Fui a hacerle un PCR ahí a la clínica y también salió positivo. Entonces ella estaba ya con COVID y pensamos que nosotros también estábamos ya contagiados. Pero gracias a Dios por su misericordia que ninguno de nosotros salió contagiado. De hecho yo para entrar al trabajo me tuve que hacer dos PCR y los dos salieron negativos. Y era el que más me exponía ahí porque todos los demás después se colocaban mascarilla. Por precaución, aunque ya era tarde, pero yo me mantuve ahí sin mascarilla con mi hija para que también no se asustara y viera también que estábamos. Así que gracias al Señor porque nadie más se contagió y ya estamos saliendo de esta enfermedad también. ¿Mm? Mira, le quiero invitar que usted pueda abrir su Biblia en Génesis 22:5. Génesis 22:5. Yo por mientras me voy a entretener aquí compartiendo pantalla. Génesis 22:5. ¿Lo encontró? Amén. Amén. Yo escuchaba a un perro nomás que ladraba ahí, entonces no sé si el perro lo había encontrado también. Dice así la palabra del Señor. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. El día de hoy vamos a estar viendo la lección 8 sobre la adoración en el Espíritu. Y déjeme decirle que me gusta mucho este versículo que acabamos de leer, de Génesis 22, verso 5, en el cual habla de Abraham cuando Dios, si vamos un poquito al recuerdo, yo sé que usted lo más probable es que haya leído toda esta historia, cuando Dios viene y le promete a Abraham, ¿cierto?, juntamente con su esposa Sara, que le iba a dar una descendencia. ¿Se recuerda usted? Que iba a ser incontable, como las estrellas, como la arena del mar, y dentro de eso, él cuando le comenta esto, o le promete esto a Abraham, ya Abraham no tenía hijos. Sara era estéril. Y él tratando de ayudarle a Dios vino y le dijo, y también haciéndole caso a Sara, ¿cierto? Sara le pasa a su sirvienta Agar y tuvieron un hijo, Ismael, pero no era la descendencia directamente de él con su esposa Sara. Entonces Dios viene y le vuelve a recordar la promesa y después, usted no sé si se recuerda, Sara se rió por ahí diciendo, ¿cómo yo siendo tan vieja voy a dar un hijo a esta edad? Pero Dios es un Dios, ¿cierto? El cual es un Dios creador. ¿Ya? Para él no hay nada imposible, es un Dios de milagro. Y si usted continúa ahí la historia, ve que Dios
toda la promesa que Dios le dio a Abraham estaba basada en su hijo que tuvo con Sara, que era Isaac. Y todo lo que Dios le había prometido se basaba, se sustentaba en la vida de este hijo. Y ahí vemos ahora cómo Dios viene y Abraham en conocimiento completo en el cual todo lo que Dios le había prometido a él se basaba en ese hijo, no en otro, sino en ese hijo Isaac, porque si usted muchas veces, si usted puede ir después al pasaje bíblico, se va a dar cuenta cómo Dios le va cerrando, le va encuadrando la promesa que él le hace. Primero le dice un hijo tuyo, después le dice un hijo tuyo, pero con Sara, tu mujer, y después le va cerrando a través de Isaac. Entonces no era cosa que Dios viniera y si es que se moría Isaac, Dios le diera otro hijo con Sara, no. Era a través de Isaac la promesa. Dios la va encuadrando, la va cerrando. Y en ese momento Dios viene y ahora le hace una petición, le ordena a Abraham que él fuera y sacrificara a su hijo. Imagínese usted, colóquese usted por un segundo en esa posición, en la posición de Abraham. En la posición de que Dios a usted le hizo muchas promesas y dentro de todas las promesas que le hizo Dios, todas se basan en su hijo. Y Dios ahora lo que le está pidiendo, que usted mate a su hijo, que usted lo sacrifique para él. Mire qué grande. Cualquier persona, a lo mejor con los pies en la tierra, le hubiera dicho, Dios, pero tú me estás prometiendo todo esto y todo se basa en este pequeño y tú me estás pidiendo ahora que este pequeño yo lo mate, yo lo sacrifique para ti. Pero Abraham viene y obedece, ¿cierto? Y cuando obedece, viene, agarra al muchacho, agarra al asno y se va con él, el muchacho. Y acá, cuando él ya deja a los siervos abajo y él se iba a separar con Isaac para sacrificarlo, ¿ya? Dice esta frase que sale en este versículo 5. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, refiriéndose, ¿cierto?, a su hijo Isaac, en el cual se sostenía toda la promesa de Dios para él, iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire, y esto después se ve en hebreo, la confianza, la fe que tenía Abraham, que él sabía que como toda promesa de Dios se sustentaba en que Isaac siguiera vivo. Abraham tiene que haberse imaginado, este Dios que yo sirvo es tan poderoso que aunque yo mate al pequeño, Él lo va a resucitar, porque Él me prometió algo. Entonces Él dijo, iremos y volveremos. Y aquí hace mención de una palabra que sale la primera vez en la Biblia, esta palabra, y la palabra es adoración. Adoraremos. ¿Ya? La primera vez que la palabra adoración aparece en la Biblia, aparece en este versículo. Si usted lo puede ver un poquito más atrás y si usted después quiere darse el gusto de revisar desde Génesis 1.1 en adelante, no va a encontrar la palabra adoración, sino que solamente aparece por primera vez acá. Y si usted se da cuenta que adoración se refiere ya con esta primera mención que sale en la Biblia, muchas veces cuando uno escudriña la Escritura, cuando uno está estudiando la Escritura, uno se fija en varios detalles y, por ejemplo, en esta palabra uno se fija en la ley de la primera mención. La primera vez que se menciona una palabra en la Biblia. Y uno hace todo el estudio relacionado a esa palabra cuando se menciona por primera vez en la Escritura y la connotación que tiene de importancia. Pero ahora usted piense un poco. La palabra adoración, acá, donde Abraham menciona, vamos a adorar a Dios y vamos a regresar. ¿Qué es lo que está diciendo él con que va a ir a adorar? Lo que él está diciendo es que él va a entregar todo. Todo va a entregar a Dios. Reconociendo que el Dios a quien él le va a entregar todo es un Dios todopoderoso, el cual puede hacer cualquier cosa. O sea, adoración no es cualquier palabra. Adoración no es alguien que muchas veces nosotros tenemos. Lamentablemente para nuestra cultura eclesiástica acá en nuestro país tenemos la mala práctica de decir, ya, ahora vamos a entonar alabanzas de adoración. Y pensamos que en ese momento solamente yo por cantar unas alabanzas que son un poquito más lentas en cuanto a ritmo, en cuanto a tonalidad, yo creo que estoy con esa alabanza adorando a Dios.
Con las alabanzas más rápidas no lo puedo adorar. Pero eso no es adoración. Adoración no es solamente un acto que yo realice en un momento, sino que adoración es un estilo de vida. Adoración es una forma de ser. Yo sí soy un adorador siempre. No soy un adorador a veces. No soy un adorador cuando entro a la iglesia y me pongo mi traje de santidad, ¿ya? Y de adorador, y después salgo y me lo saco. Aquel que es adorador es adorador de Dios en todo momento. Y aquí la lección habla un poquito de la adoración que nosotros le tenemos que rendir a nuestro Dios en el Espíritu. El bosquejo de esta lección, si usted la leyó ya en casa, dice temer a Dios, glorificar a Dios, servir a Dios y orar a Dios. Vamos a ver esos 4 puntos. Yo sé que el tiempo no es muy largo el que tenemos para verlo, pero vamos a tratar de tocar los 4 puntos el día de hoy. Temer a Dios. Hay una definición bíblica de temer a Dios. Si alguien puede buscar, por favor, en Proverbios 1.7 y abre su micrófono y lo lee. Proverbios 1.7. Adoración es una reverencia que exalta a Dios y es el principio de toda sabiduría. Amén. El que lo iba a leer, léalo nomás. Yo aquí no veo. Amén, pastor, yo lo tengo. Amén. Dice sí, Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dese cuenta lo que dice la palabra del Señor ahí en Proverbios 1.7, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Si usted se cree alguien sabio, no puede ser alguien sabio si es que no hay temor de Dios en su vida. Muchas veces nosotros, cierto, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. ¿Ah? Pero no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión. Tenemos que temer a Dios y alejarnos del mal. Si usted quiere ser sabio, tiene que comenzar por temer a Dios. Temer a Dios implica reverencia profunda, asombro por quien es Dios, respeto por su persona, mostrar devoción, honra y obediencia. Yo no puedo decir que temo a Dios si no tengo respeto por Dios, si no tengo respeto por Él. No puedo decir que yo temo a Dios si no demuestro una reverencia ante su presencia. Yo no puedo decir que temo a Dios si es que con mi vida yo no le honro. Mucho menos puedo decir que yo temo a Dios si es que yo no le obedezco. El temor a Dios es un temor reverente. No es un temor de miedo, ¿cierto? No es un temor de terror, sino que es un temor de reverencia, de saber, tener clara conciencia de quién es Dios y respetarlo, honrarlo, obedecerlo, estar asombrado por quién es Dios. Es el creador del universo, demostrando constante devoción por Él. No hacer algo que yo sé que Dios se va a ofender por temor a Dios. Siempre a los niños chicos nosotros le inculcamos, ¿cierto? Le enseñamos que no hagas eso porque Dios te está mirando. Pero Dios está en todo lugar. Si alguien puede leer, por favor, Isaías 6, del 1 al 8. Sé que es un poquito largo, pero leámoslos porque ahí va a aparecer el llamamiento a Isaías. ¿Qué es lo que pasa cuando Él está al frente de este Dios poderoso? Amén. 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 Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo.
Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Gracias, hermano Pablo. Si usted se da cuenta acá en el llamamiento de Isaías, que dice el título del capítulo 6, cuando él vio la gloria de Dios, vio esta visión, él inmediatamente se dio cuenta de su condición de pecado. ¿Cierto? Y inmediatamente se dio cuenta que en esa condición de pecado, él no podía estar ante la presencia del Señor. Pero al darse cuenta de su condición, Dios permitió que hubiese limpieza a su vida. Leyendo la lección, si usted la leyó, aparece, hay un ejemplo, ¿ya? De qué significa un poquito el temor a Dios, ¿ya? Y yo puse las 3 R, porque habla de una relación con Dios, que es una relación personal que nosotros tenemos con Dios. Usted bien sabe que Dios es un Dios personal. Trata con cada uno de nosotros en forma individual, independiente. No nos ve a nosotros como un grupo conglomerado, sino que Él conoce cada uno de nosotros. Respeto, porque yo entiendo que sí, siendo una relación personal, no es una relación como cualquier otra relación que yo pueda tener con cualquier otra persona, sino que es una relación de respeto que yo debo tener ante mi Dios. Reverente. No debe ser abordada esta relación con una familiaridad irreverente. Muchas veces nosotros creemos que Dios es nuestro compadre, que es nuestro amigo, nuestro partner, nuestro socio. No, Él es Dios. Él es Dios, es un Dios todopoderoso, es un Dios creador del universo. Y yo tengo en mi vida que tener ese temor de quién es Dios. Entender que este Dios es necesario para mi vida y es deseable por mí, que lo necesito para mi vida. Me gustó mucho eso cuando estuve leyendo esto de la lección, y le puse las 3 R. Lo importante de esa relación que debo tener con Dios, ese respeto y de entender también que tengo que tener una relación reverente con mi Dios. Él es el soberano del universo. Merece nuestra eterna alabanza, adoración y respeto. Muchas veces, mis hermanos, somos muy irrespetuosos. Hasta como cuando hablamos con Dios, cuando oramos con Dios, somos incluso irrespetuosos porque pensamos que Él es nuestro servidor, que Él es nuestro cierto criado, que Él es nuestro manager muchas veces, que Él tiene que hacer todo lo que yo le pida. Muchas veces también cuando nos juntamos en la congregación a adorar el nombre de nuestro Dios, en nuestros templos, una falta muchas veces de respeto también. No nos damos cuenta o no percibimos que debemos tener ese temor reverente de nuestro Dios. Porque Él es el soberano del universo, no es cualquier cosa. Me gusta mucho cuando Moisés se encuentra con la zarza y está ardiendo y él no comprendía por qué la zarza ardía y no se consumía y se acerca, ¿cierto? Y le habla al Señor de entre medio de la zarza y le dice, quita la sandalia de tus pies porque el lugar que tú estás pisando es un lugar santo. Y ahí él viene y le pregunta a Moisés a Dios y le dice,
cuando yo vaya para allá, porque Dios le dijo que tenía que ir al pueblo de Israel, allá a Egipto, pero cuando yo vaya, ¿qué les digo? ¿Qué Dios eres tú? ¿Quién eres tú? Y me gusta mucho la respuesta de Dios, porque Él viene y yo creo que Él se encontró como extrañado que le hicieran esa pregunta, porque Dios es el único Dios. Él es el único Dios creador. Entonces la respuesta más lógica que puede haberle dado Dios en ese momento a Moisés es, ¿de qué me estás hablando si yo soy? Sí, pero que yo voy de parte de un Dios, pues ¿de quién? Y Dios lo queda mirando y dice, pero yo soy el que soy. Sí, pero ¿de cuál de todos los dioses? No, si yo soy el que soy, no existe otro Dios fuera de mí. Yo soy. Me gusta mucho esa respuesta de Dios. Cómo Él entendiendo y haciéndole entender a Moisés que, oye, no piense en otros dioses si no existe otro Dios. Yo soy el único. Yo soy el soberano del universo, soy el creador. Soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Yo soy el único Dios y no soy un Dios de muertos, soy Dios de vivos. Soy el único. Moisés con toda esa enseñanza que él traía y mezcolanza, ¿cierto? Desde Egipto, perdón, y que tenían cuántos dioses ha habido y por haber. Él en su mente, en su raciocinio, esperaba que él le dijera, yo soy el Dios tanto, el Dios este. No, sí, no existe otro Dios, mi hermano. Es el único, el soberano, el Dios del universo. Y Él merece nuestra eterna alabanza, adoración y respeto. Una reverencia creciente. El Espíritu Santo en la iglesia primitiva produjo temor, del temor reverente, del temor para Dios, de Dios, ¿cierto? Y asombro. El Espíritu Santo es aquel que cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros conocemos a Dios, ¿cierto? Cuando Él viene y nos sale a nuestro encuentro y le aceptamos como nuestro Salvador personal, Él es el que viene y va introduciendo y nos va enseñando con respecto al temor que debemos tener. Por eso dice una reverencia creciente. Como creyentes debemos vivir en santidad consciente. Si alguien puede leer, por favor, 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Otra persona, Efesios 5:21. Si usted lo encuentra, se desmutea y lo lee nomás, sin decir pasapalabra. Amén, ¿alguien lo encontró? Corintios 7:1. Sí, amén. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Tiene que haber una limpieza, así como le pasó a Isaac, ¿cierto? A Isaías. Tiene que haber una limpieza en nuestra vida. Tenemos que estarnos limpiando. Una santidad consciente. Efesios 5:21. Leo, Amén. someteos unos a otros en el temor de Dios. Para someterse unos a otros en el temor de Dios, uno se somete así como voy caminando por la vida y me sometí. ¿No es cierto que no es así? No es que me tropecé con el sometimiento no, sino que tiene que ser consciente. La santidad para mi vida tiene que ser consciente. Yo tengo que tener conciencia de que necesito estarme limpiando cada día. La palabra de Dios dice: el que está limpio, límpiese más, ¿cierto? Amén. También dice: el que está sucio, ensúciese más, pues. Tenemos que estar constantemente viendo nuestras vestiduras que estén limpias, sin manchas y sin arrugas. Cuando somos tocados por el Espíritu Santo, tenemos la necesidad de honrarle. ¿A quién? A Dios. Darle la honra, la gloria. Cuando el Espíritu del Señor habita en nosotros, experimentamos su manifestación. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, ¿cierto? Ahí dice la palabra del Señor que Él viene a ser morada en nosotros. Él no habita en templo hecho por manos de hombre, no, Él habita en nosotros. En nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, experimentamos su manifestación de sabiduría,
comprensión, consejo, poder, conocimiento y reverencia y respeto a Dios. Él nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, Él nos instruye. Y una de las cosas que no nos gusta mucho, Él también nos corrige. Qué importante, ¿cierto? Qué importante. He visto a padres hoy en día, yo creo que usted también, que son amigos de sus hijos y no los corrigen porque son amigos. Y uno nunca tiene que olvidar que somos padres de nuestros hijos. Y el padre que ama a su hijo lo corrige. El que no lo ama, ¿qué dice la palabra? Que lo aborrece. El que lo aborrece no lo corrige, ¿cierto? Pero si nosotros, si amamos a nuestro hijo, corregimos. Y asimismo el Espíritu Santo nos corrige a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Nos ama. Glorificar a Dios en espíritu y en verdad. La glorificación de Cristo es el elemento esencial de la expresión de nuestra adoración a Él. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Hay elementos que son necesarios de la adoración a Dios, en espíritu y en verdad. Si alguien me puede buscar, por favor, Juan, Evangelio según San Juan 4:24. Acá está hablando de la mujer samaritana, ¿cierto? Juan 4:24. Amén. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Mire qué importante, ¿eh? Dios es espíritu, ¿ya? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo debemos adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Muchas veces las personas creen malamente que adorar a Dios es arrodillarse y hacer una manda, ¿cierto? Arrodillarse a lo mejor y pegarse latigazo en el cuerpo, y con eso creen que están adorando a Dios. Hay que adorarle en espíritu y en verdad. Los elementos necesarios de la oración a Dios en espíritu y en verdad son, número uno, la obediencia. Mi hermano, yo creo que Dios no se goza de nada más que la obediencia. Es decir, una de las cosas que produce gozo, yo creo, en la vida del Señor es cuando un hijo le obedece. Y es una de las cosas que más nos cuesta, ¿cierto? No, yo por ser el pastor Cristian piense que obedezco todo el tiempo, ¿no? Nos cuesta. ¿Ah? Estamos en este caminar, ¿cierto? Constante, ¿ah? De obedecer a Dios. Tenemos que aprender a obedecer. Alabanza. Es importante que nuestra vida también sea una vida que esté constantemente en la alabanza a Dios en nuestros labios. Santidad, como dice la palabra, sin santidad nadie. Es fuerte ese versículo, ¿cierto? Sin santidad nadie verá a Dios. Nos dice con más o menos de santidad vamos a ver a Dios. No, sin santidad nadie verá a Dios. Sed santos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Mire qué importante. Y si yo quiero adorar a Dios en espíritu y en verdad, debo ser santo. Reverencia. Debo ser reverente. Constantemente, muchas veces somos muy irreverentes. Y creemos que siendo irreverentes, voy a poder adorar a Dios. No, debo ser una persona reverente, entendiendo quién es Dios. Y por último, ser llenos del Espíritu Santo. Es muy importante, mi hermano, la palabra de Dios, ¿cierto? Dice que tengo que ser llenos constantemente del Espíritu Santo. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes, pues, sed llenos. Y cuando dice sed, está diciendo que yo constantemente debo estar siendo lleno del Espíritu Santo.
Y siempre nos hacen, cuando nos hablan de ser lleno del Espíritu Santo, nos hacen la misma pregunta cuando nos mencionan esto y nos dicen, ¿usted en este momento está siendo lleno del Espíritu Santo? ¿Usted se siente una persona llena del Espíritu Santo? Yo creo que muchas veces no estamos así, pero tenemos que procurar estarlo constantemente. Para ser lleno del Espíritu Santo no necesariamente tengo que estar en la iglesia cantando un cántico de adoración, ¿cierto? Y con todos los hermanos al lado mío levantando las manos y a lo mejor derramándose en la presencia del Señor y con un buen predicador al frente, no, no. Para ser lleno del Espíritu Santo yo perfectamente puedo estar en mi hogar, buscando presencia del Señor. Puedo estar trabajando, puedo estar conversando con alguien y puedo estar siendo lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos buscar, eso es lo que debemos procurar, mi hermano. El lenguaje del Espíritu. Oración en el Espíritu. Si alguien por favor me busca 1 Corintios 14, 15. Muchas veces nosotros oramos, ¿cierto? Y oramos así. ¿Qué es orar? Orar viene de hablar. La palabra oratoria, ¿cierto? Viene de hablar con alguien. Y también existe la oración en el Espíritu. Si Amén. Amén, le escucho. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Amén. Cuando yo oro en el Espíritu, ¿cierto? Muchas veces estoy sin entendimiento en la parte mía, raciocinio, sino que mi espíritu está orando directamente y conectándose con el Espíritu de Dios. A eso se refiere cuando oramos en el Espíritu. Y es muy importante orar en el Espíritu porque el Espíritu sabe de que nosotros tenemos necesidad y el Espíritu gime con, ¿cierto? Con sonidos indecibles, o sea, que usted no los puede escuchar. Cantar en el Espíritu, Colosenses 3, 16. También hay en 1 Corintios mencionado sobre cantar en el Espíritu. Colosenses 3, 16, si alguien lo lee, por favor. Lo tengo. Amén. Amén. La Léelo, palabra. hermana. Ya. Léelo, hermana Carolina. Amén. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Amén. Cánticos espirituales. ¿Usted ha escuchado alguna vez alguna persona cantando en el Espíritu? ¿O usted alguna vez ha cantado en el Espíritu? Es un cántico distinto, ¿cierto? Muchas veces nosotros no dimensionamos, mi hermano, la importancia de la alabanza. ¿Ya? Dice la palabra del Señor que Él habita en medio de, ¿dónde? De la alabanza. Pero muchas veces en nuestros templos, en nuestra iglesia, nosotros caemos en la mala costumbre de pensar que estamos en un karaoke cristiano. Si la letra no está en la pantalla y la alabanza que están entonando, guiando los hermanos adelante no la conocemos, solamente leemos. Pero al leer no hay entendimiento. Al leer no puedo entrar en una profundidad con el Señor, de abrir mi corazón. Pero perfectamente uno en esos momentos puede cantarle en el Espíritu. O puede cantarle al Señor adorándole, dando alabanzas a Él, porque Él es. Porque Él es, porque es un Dios todopoderoso. Tenemos que aprovechar esos momentos de alabanza ante el Señor. Nos ayuda a expresar nuestros sentimientos de gozo más profundo, alabanza y adoración, cuando oramos en el Espíritu y cuando cantamos en el Espíritu. Servir a Dios. Me confundí, yo me había adelantado acá. Servir a Dios. Adoración se puede traducir como servicio. ¿Ya? Ahí en Romanos 12:1 no lo vamos a leer, pero adoración
muchas veces se puede traducir como un servicio a Dios. Yo cuando estoy sirviendo a Dios, también estoy adorando a Dios. Una de las formas que el Espíritu Santo nos ayuda a ministrar a Dios consiste en capacitarse para dedicarse por completo a Dios. Ejemplo, el ayuno y la oración de Ana se les llama adoración y servicio. Lo que vivimos a diario en el Espíritu es un acto de adoración a Dios. Todo lo que decimos y hacemos puede ser un medio de adoración espiritual. Si alguien por favor puede leer Colosenses 3:17, 23 y 24. Amén. Amén. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y 23. Y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que de Él, Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Todo lo que decimos y hacemos puede ser un medio de adoración espiritual. Hacedlo como para el Señor. ¿Por qué? ¿De quién somos? Del Señor. ¿A quién servimos? Al Señor. Aunque muchas veces su jefe le caiga mal, hágalo como para el Señor. La palabra del Señor, ¿cierto? Dice que muchas veces nosotros trabajamos cuando nos están mirando. Estoy parafraseando. Hay un dicho que dice que al ojo del amo engorda el buey, ¿cierto? ¿Es así o no el dicho? Muchas veces trabajamos cuando nos están mirando nomás. Si nos están mirando no trabajamos. Tenemos que hacerlo como para el Señor, porque a Él servimos, somos de Él. Primer paso en el servicio cristiano como adoración espiritual. Como el servicio cristiano es una adoración espiritual, sí. Cuando usted está sirviendo en la iglesia, está sirviendo al cuerpo de Cristo, está sirviendo a Dios. Y es una forma de adorar. Debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que pensar con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Usted sabe que me llama mucho la atención esto, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Usted se recuerda en la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos, cuando se eligieron a los discípulos? La función de a los diáconos, la función de los diáconos era servir las mesas. Para eso se eligieron, para servir las mesas. ¿Por qué? Porque los apóstoles dijeron, no es justo que nosotros que estemos enseñando la palabra del Señor, además debamos servir las mesas. ¿Ya? Mejor nosotros nos vamos a dedicar a enseñar la palabra del Señor y busquemos a varones, ¿cierto? Que sean llenos del Espíritu Santo, y ahí están los requisitos de los diáconos. ¿Pero para qué? Para que sirvan a las mesas. Pero tenían que ser fervientes en espíritu. Y uno puede decir, pero iban a servir a las mesas nomás. Sí, pero no era un servicio a las mesas para las personas, sino que ellos tenían que entender, y así entendían los discípulos, ¿cierto? Los apóstoles, que era un servicio al Señor. Y tenían que ser fervientes en el espíritu. Que el Señor nos ayude, ¿cierto? A que todos nosotros seamos fervientes en el espíritu cuando estamos sirviendo, incluso las mesas, incluso limpiando. Es para el Señor. No ser orgullosos. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. No debemos vengarnos, sino dejar lugar que Dios nos haga justicia. Muchas veces estamos sirviendo a Dios y nos hacen algo y nosotros nos queremos vengar. No sé si a usted le ha pasado esa ira santa muchas veces. Me hizo esto, ya me va a tocar. Ya me va a tocar. Justo le tocó al hermano Francisco servir y me sirvió poquito. Ya cuando me toque a mí, lo voy a echar así un poquito en turno. No, nosotros servimos a Dios. Servimos a Dios. ¿Cómo deberíamos servir?
Aquel que tenga el don de profecía, ¿cierto? Úselo conforme a la medida de fe. Aquel que tenga el don de servicio, úselo en servir. El que tiene enseñanza, en enseñar. El de exhortar, en exhortación. El de repartir, con generosidad. Ahí para los apretados. El de presidir, con dedicación. Muchas veces cuando uno preside algo, presidir, ¿cierto?, es estar al frente de algo, de algún ministerio, ¿ya? De algo en la iglesia, o incluso cuando uno hace las comisiones, y dice, ya, vamos a hacer la comisión de servir las mesas, tú vas a estar a cargo de esta comisión. Muchas veces nos toca presidir, pero creemos que presidir es estar al frente de algo y que todos me reinen tributo, pleitesía. No, pues yo soy el que está presidiendo acá, pues no, yo no puedo meter las manos ahí. No, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. No. Presidir tiene que ser con dedicación. Dedicarle el tiempo. Con el ejemplo. Hacer misericordia con alegría. Muchas veces hacemos misericordia pero sin alegría. Ya le voy a dar para que se deje molestar este muerto de hambre. No. Tiene que ser con alegría. ¿Sabe que una vez nosotros invité a unos jóvenes hace un tiempo atrás al hospital de Peña Blanca? Nosotros, usted me ha escuchado que íbamos a evangelizar allá, llevábamos cafecitos, sanguchitos y orábamos afuera, pero en esa ocasión hicimos algo distinto. Agarramos los termos y nos fuimos de la noche y queríamos ayudar a aquellos que estaban en calle. ¿Ya? Hacía frío, así como hoy día. Y partimos con los termos, con café, con té y sándwich, y les llevamos a aquellos que estaban durmiendo. Y en el hospital de Peña Blanca justamente habían algunos que dormían cerca del bosque ahí. Y había una joven que llegó un poquito más tarde que nosotros estábamos ahí conversando con uno de estas personas, ¿cierto?, en situación de calle. Le habíamos dado un cafecito, estaba con un sándwich y estaba, de verdad estaba hediondo. Usted sabe cómo están muchas veces las personas en situación de calle. Estaba bien hediondo la persona, ¿ya? Entonces nosotros estábamos con él. Lo más que hacíamos, le colocábamos la mano aquí en la espalda. Pero me llamó tanto la atención esta joven. Llegó esta joven, nos saludó a todos con un beso en la mejilla. La conocíamos. Y cuando vio a esta persona, lo abrazó, lo besó. ¿Cómo estás? Que el Señor te bendiga hoy. Yo quedé sorprendido. ¿Y usted cree que dijo, ay, que Dios, no, mejor me alejo? No, se quedó al lado de él. Incluso dijo, córrete un poquito para allá. Y se sentó con él. ¿Quieres más cafecito? Y se puso a tomar ella un café con él. Oiga, yo vi con alegría esa niña haciendo misericordia en ese momento. Una lección para nosotros, que muchas veces creemos que hacer misericordia es de lejito nomás. No, ella sin ningún problema lo besó, lo abrazó, se sentó al lado de él a servirse un café. Hay que hacerlo con alegría. Todo lo que hacemos lo debemos hacer como para el Señor. Qué importante esto, ¿cierto? Como para el Señor. Si estuviese el Señor al frente, ¿cómo lo haría usted? No, espectacular. Estaría atento, 100%. Pero cuando no está el Señor al frente, ¿cómo lo hacemos? No, Mahoma nomás. Total, no está el Señor. Cuando venga lo hago. No, tenemos que estar siempre adorando con ese servicio, como si fuera para el Señor. Orar a Dios. Las oraciones serían más efectivas si seguimos el modelo del Nuevo Testamento de orar en el Espíritu. Orar incluye alabanza, acción de gracias y petición. Y ahí tenemos la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Que es la oración modelo que nos dejó Jesucristo cuando los discípulos le pidieron ahí a Jesús que le enseñaran a orar, como los discípulos de Juan el Bautista oraban, porque ellos querían también orar. Orar a Dios. Santificado sea tu nombre. Significa y tiene que ver con reverencia, porque debemos respetar y honrar el nombre de Jesús. El nombre de Dios debe ser reverenciado. Su nombre es santo. Los demonios, como dice la palabra del Señor, tiemblan ante el sonido, ante el pronunciamiento, ¿cierto?, del nombre de Jesús. Usted sabe que eso es una realidad.
todo lo que dice la palabra del Señor es verdad, porque es palabra de Dios. Y esto de cuando dice la palabra del Señor que los demonios tiemblan ante el sonido, ante la palabra, ante el mencionar el nombre de Jesús, es verdad. Aquellos que hemos participado de liberaciones, ¿cierto? Como es la forma de cuando estamos orando, reprendiendo, en el nombre de Jesús. Y usted ve como los demonios que muchas veces tienen poseído a las personas, tiemblan y obedecen y dejan a la persona. Y las personas pueden ser libres, porque el nombre de Jesús no es cualquier nombre. Es un nombre santo. Es un nombre sobre todo nombre. Muchas veces hemos visto la sociedad como está ahora, ¿cierto? Y el nombre de Jesús, el nombre de Dios, lo ningunean. No hay reverencia. Y muchas veces nosotros también como cristianos no reverenciamos el nombre de nuestro Dios. Tenemos que reverenciarlo. Santificado, o sea, que santo sea tu nombre. Venga tu reino, gloria. Será un día hermoso cuando Cristo establezca su reino en medio de nosotros, ¿cierto? Es lo que estamos esperando, irnos con Él y que Él después venga a restaurar aquí su reino. Venga tu reino. Anhelamos ese momento. Cuando oremos al Señor, anhelemos ese momento. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Servicio. Usted sabe que muchas veces nosotros como cristianos le decimos de palabra nomás al Señor, Señor, que se haga tu voluntad, pero... Y ese pero es con condición. Le decimos, pero mira, me gustaría... No, si vamos a decirle al Señor, hágase tu voluntad, que se haga tu voluntad y que se haga su voluntad. No la mía, sino la de Él. Así como lo dijo Jesucristo. ¿Se recuerda cuando estaba en el Getsemaní? Estaba orando antes que lo fueran a arrestar y Él decía, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. O sea, que pase de mí todo, que no tenga que yo pasar todo lo que tengo que hacer. Pero, eso es lo que yo quiero, dijo Jesús. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, Él se entregó a la voluntad del Padre. Y gloria a Dios, porque lo hizo. Si no lo hubiera hecho, ¿cierto? ¿Dónde estaríamos? Pero lo hizo. Entonces cuando nosotros decimos al Señor, hágase tu voluntad, pero que se haga su voluntad. Obedezcámosle, sirvámosle a Dios. La vida de Jesús constituye nuestro ejemplo de que la forma más grandiosa de servir a Dios radica en hacer su voluntad. ¿Usted quiere servir a Dios? Haga su voluntad. La palabra del Señor, muchas veces nosotros cuando oramos queremos que Dios haga todo lo que nosotros le pedimos. Nos recordamos siempre de Jeremías, ¿cierto? Clama a mí y yo te responderé. Y nos quedamos ahí. Y decimos, la palabra del Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Así que voy a clamar para que Dios me responda. No, pero la palabra del Señor, ¿cierto? Es mucho más extensa. ¿Ya? Ella misma nos muestra lo que dice en una forma completa. Y la palabra del Señor dice que cuando nosotros oramos, cualquier cosa que nosotros le pidamos al Padre conforme a su voluntad, Él la va a hacer. ¿Ve? Entonces, yo si le pido cualquier cosa a Dios conforme a su voluntad, Él la va a hacer. No dice la palabra, lo que yo le pida a Dios conforme a mi voluntad, Él lo va a hacer. No, conforme a su voluntad. Hágase su voluntad. Debo conocer su voluntad. Y esa es la forma más grandiosa de servir a Dios. Conociendo su voluntad y haciendo su voluntad. Podemos vivir como vivió Cristo. Nuestra vida será una bendición para Dios si permitimos que el mismo Espíritu nos ayude a hacer su voluntad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Él nos ayuda a hacer la voluntad del Señor. Más, y esto dice Romanos 8:27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo. Él es el que escudriña los corazones. Para terminar,
recordar. La adoración a Dios en espíritu y en verdad incluye obediencia, reverencia, alabanza, glorificación de su nombre, deseo de hacer su voluntad, una vida pura y santa, servicio de su reino. Si usted cree que está adorando a Dios en espíritu y en verdad y no está obedeciendo, adivine qué pues, no lo está haciendo, no está adorando a Dios en espíritu y en verdad. Si usted no le está reverenciando, tampoco. Si usted no tiene una vida de alabanza, no está alabando a Dios con su vida, menos. Si usted no glorifica el nombre de Dios, tampoco lo está adorando en espíritu y en verdad. Si usted no tiene un deseo de hacer su voluntad, tampoco. Si usted no lleva una vida pura y santa, santificándose constantemente, sabemos que no somos santos. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros le hemos aceptado, ¿cierto? Él nos santificó. O sea, Dios nos ve como santos. Y ahí se habla teológicamente de la santificación instantánea y la santificación progresiva. Y en la santificación progresiva está hablando que nosotros debemos llevar una vida pura y santa, es decir, caminando constantemente, buscando limpiarnos de esas cosas, limpiándonos del pecado. Esto es progresivo, esto es constante, dejando que Dios obre en nuestras vidas, que nos haga pasar por el crisol, para que saque todo eso, esas impurezas que a Él no le sirven. Y si usted no está sirviendo en el reino del Señor, no le está adorando en espíritu y en verdad. Sabe que el servicio en el reino del Señor, el Señor nos mandó a nosotros como iglesia, ¿cierto? A usted como cuerpo de Cristo, a una comisión, que es la gran comisión, que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y si usted no está sirviendo en el reino del Señor, predicando el evangelio a toda criatura, entonces el que no sirve, no sirve. Tenemos que servir en el reino del Señor. Y eso es una muestra de una adoración a Dios, en espíritu y en verdad. ¿Qué tipo de adoración estás entregando a Dios? ¿En espíritu y en verdad? Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Esa es la lección que había para hoy, el número 8. Así que adivine que la próxima semana vamos a continuar con la 9. Después de la 8 viene la 9. Así que le esperamos para la próxima semana. Que el Señor le bendiga grandemente. Vamos a orar. Espero que esta lección sea de bendición para su vida y nos haga reflexionar también, nos haga meditar en la importancia de adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque eso es lo que Dios anda buscando, adoradores en espíritu y en verdad. Así que le voy a pedir que incline su rostro pensando ahí en qué tipo de adoración está entregando usted a Dios. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, bendito, bueno, santo y maravilloso eres tú, oh Dios. En esta hora, Señor, nos humillamos ante tu presencia, Padre, reconociendo nuestras faltas ante ti, oh Dios. Tú conoces nuestro corazón, tú escudriñas hasta lo más profundo de ti, nada podemos esconder, oh Dios. Tú eres ese Dios soberano, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, oh Dios, el Dios eterno. No hay otro como tú, oh Dios. Pero muchas veces, Padre, nos hemos comportado de una u otra manera, Señor, irreverentes ante ti. Muchas veces, Señor, hacemos caso omiso, Señor, a la obediencia que debemos tener. Muchas veces, Padre, se nos olvida que debemos tener ese temor reverente en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Con tu Espíritu Santo, guíanos, Señor, a hacer tu voluntad. No solamente a conocerla, sino también a hacerla, oh Dios. Amén. Sabemos que tu voluntad para nuestras vidas es agradable, es perfecta, oh Dios.
Y necesitamos, Padre, que tú estés trabajando a través de tu Espíritu Santo constantemente en nuestras vidas, Señor, sacando todo aquello, Señor, que estorba. Que tu voluntad, Señor, pueda desarrollarse en nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a seguir con nuestra mirada siempre en el blanco perfecto, oh Dios. Te lo pedimos, Padre, sea usted obrando en cada vida, en cada corazón que estamos aquí reunidos en esta hora, oh Dios. Queremos ser unos adoradores, en espíritu y en verdad. Queremos realmente, Señor, ser adoradores en espíritu y en verdad. Tenga usted misericordia. Si hay falta de nosotros que muchas veces, Señor, desconocemos, pecados de omisión, ayúdenos usted, oh Dios, revélelo a nuestra vida, Padre, para pedirte perdón, para cambiar el rumbo, oh Dios. Aleluya. No queremos fallarte, oh Dios. Gloria a Dios. No queremos fallarte, Padre, queremos agradarte a ti. Queremos servirte con pasión, queremos buscarte con pasión, oh Dios. Ayúdanos, Señor. Tenga usted misericordia de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque usted es un Dios misericordioso en todo tiempo. Dejamos nuestra vida y dejamos esta oración, Señor, ante tu trono de gracia, oh Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Hermano Jorge. Gracias.